¿Te gusta la comida rápida y deliciosa? ¿Disfrutas de la comida china? ¿Eres de los que prefieren algo fácil pero con mucho sabor? Entonces quédate, que esta receta te va a encantar. Hoy prepararemos arroz chino. Y para prepararlo necesitarás arroz, por supuesto. Aquí arriba te dejo el enlace para que veas cómo cocerlo. También necesitaremos camarones limpios y sin piel, zanahoria, chícharos o guisantes, como se les conoce en España, huevos, ajo, jengibre, cebollitas cambray, salsa de soya y de ostión, aceite de cocina, aceite de sésamo o ajonjolí y pimienta negra. Empecemos con la zanahoria. Para este platillo va en brunoise. Cuadritos pequeños de unos 2 milímetros, ya sabes, láminas, tiras y luego cubitos. Así queda perfecta, tierna y con buena textura. De la cebolla cambray vamos a usar las 2 partes. Lo verde, que va en rodajitas, y lo blanco, bien finito. Esto le da frescura y profundidad al plato. Los camarones, bien limpios y sin vena. A mí me gusta marinarlos un poco con salsa de soya, aceite de sésamo, pimienta y un toque de sal. «15 minutos en el refri y agarran un sabor tremendo». 2 huevos bien batidos le dan color, ligan sabores y le ponen ese toque casero que no puede faltar. Cocinaré mis camarones marinados con mantequilla, que les aporta un sabor exquisito. Agregaré un poco de aceite a la mantequilla para que no se queme. ¿Cuánto tiempo deberíamos cocinar nuestros camarones? Aquí va el tip más simple. Cocínalos hasta que se pongan ligeramente anaranjados por ambas partes. No los sobrecocines, ya que eso afectaría su textura. Que queden así, ricos y tiernitos. Y llegó la hora de la verdad. Ya saqué mi wok. Agrego 2 cucharadas de aceite de cocina. Y sofrío el jengibre y el ajo. El olor que se desprende es fantástico. Ojalá pudieran percibirlo. Luego sigue la cebolla. La cocinamos hasta que se cristalice un poco. Y ahora sí, el turno de la zanahoria. ¿Por qué cocinarla primero? Bueno, su textura dura hace que sea un poco más difícil de cocer. Solo queremos que integre los sabores y se ablande un poco. Aquí agregamos nuestro arroz ya cocido y lo vamos a saltear perfectamente durante unos minutos para que adquiera el sabor del ajo, de la cebolla y del jengibre. Disfruten esto. Agregamos las salsas. Primero la de soya, luego la de ostión. Las integramos y podemos comenzar a observar cómo adquiere un ligero color café típico del arroz chino. Aquí haremos algo interesante con el huevo. Hacemos un pequeño espacio en la mitad de nuestro arroz y allí vertemos nuestro huevo batido. Esperamos unos segundos a que se cocine un poco y luego lo integramos con el resto del arroz. Y así, en este orden, agregamos los camarones y los integramos al guisado. Miren qué apetitoso se ve ya. Condimentamos con pimienta y, al final,
Después de haber apagado la llama, agregamos el cebollín e integramos todo. Llegó el momento de servir nuestro arroz. Vean esto. Es una explosión de sabores. Todo muy asiático e inolvidable. No cabe duda que la comida china es un regalo para la humanidad. Y ahora sí, llegó el momento de decirles qué tal quedó este platillo. Señoras y señores, esto está exquisito. Se siente el sabor del jengibre y el ajo, pero sin robar protagonismo, sino fundiéndose con el platillo. ¿Y qué decir de los camarones? Tienen ese delicioso y suave sabor a mar. Son carnosos y están condimentados en su punto. En suma, esto es realmente para disfrutarse. Y no lo digo en broma. Este arroz desapareció en unas horas de mi mesa. Ay, amigos, estamos llegando al final de nuestro video. En verdad, disfruté mucho preparándoles ese arroz. Y lo hice siempre pensando en ustedes. Ya sé que les va a encantar, porque a mí me encantó. Sin alardear, es una delicia. Prepárenlo tal como dice esta receta. Y como siempre, yo no me despido, sino que les invito a que se suscriban, compartan este video con familiares y amigos y escriban sus comentarios que para mí son muy valiosos. Sigan viendo nuestros videos, ya que están elaborados con mucho cariño para ustedes. Les invito entonces a continuar aquí, en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.